Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Son las 19 horas con 9 minutos. Hoy vamos a empezar 9 minutos tarde de este martes 22 de septiembre de 2020. Y estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México. Vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Esta mañana tuvimos el pulso de la salud y comentamos de forma panorámica con los detalles estatales cómo 27 de las 32 entidades federativas, lo mostramos gráficamente, ya tienen al menos 2 semanas de reducción. Hay algunas que tienen hasta 14 semanas de reducción en la intensidad epidémica medida por el número de casos que se presentan diariamente. La expusimos o lo presentamos de manera semanal, pero desde luego aplica la misma idea cuando se hace la curva epidémica día por día. También se ha reducido la mortalidad, también se ha reducido la ocupación hospitalaria, también se ha reducido el porcentaje de positividad, es decir, cuántas personas tienen el virus SARS-CoV-2 entre aquellas que tienen los síntomas de COVID y se les toman muestras para diagnóstico por laboratorio. Todo esto nos da un panorama muy consistente de reducción de la epidemia. Hoy presentaremos el informe técnico correspondiente al corte de información del día de hoy, con el mismo formato, la curva epidémica semanal, los casos estimados, las personas recuperadas, el porcentaje de positividad, la reducción de mortalidad y la ocupación hospitalaria. Y traemos en la parte temática un informe específico y por ello nos acompaña nuestro compañero y amigo, el doctor Ernesto Ramírez González, quien es miembro de nuestra comunidad del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, INDRE, y es el jefe de departamento de Biología Molecular. Bienvenido. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, Ernesto. Quiero decirles que tiene una amplísima experiencia trabajando en el INDRE. Él fue protagonista también de la pandemia de influenza 2009 y en su largo andar en el INDRE ha sido quien ha estandarizado muchos de los métodos de biología molecular que tiene el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Apreciamos mucho a Ernesto y respetamos su liderazgo técnico y científico. Muy bienvenido. Y nos va a hablar de un tema que quedó pendiente a propósito de una pregunta que nos hicieron sobre las mutaciones que se presentan o se pueden presentar en los virus, específicamente en el virus SARS-CoV-2. Nos lo preguntó aquí varias de ustedes. Y entonces aquí traemos la respuesta detallada. El doctor Ramírez nos va a explicar qué trabajo se hace en el INDRE en términos de biología molecular, la secuenciación y el estudio de los clados y los genomas virales. Muy bien, vamos a darle la palabra a la doctora Lomía, vamos a tratar de sintetizar la parte del informe técnico para darle mayor espacio al doctor Ramírez y abrir a preguntas y respuestas. Con mucho gusto, señor secretario. Muy buenas tardes con todas y con todos. Conferencia vespertina ya número 205, en este día 115 de la nueva normalidad. Vamos a ver rápidamente la actualización del escenario nacional. El día de hoy superamos el 1.600.000 personas que han sido estudiadas e ingresadas a protocolo para conocer si tienen o no la presencia del virus SARS-CoV-2 y por lo tanto la enfermedad COVID-19, dado que desarrollan signos y síntomas. 51% de ellas dio negativa, por lo tanto se descartan, pero un 44%, que son para el día de hoy 705.263 personas, dieron positivo y por lo tanto son los casos confirmados acumulados de la enfermedad en México. Ya veíamos la reducción en la carga precisamente de personas sospechosas, que es la altura total de la barra de la semana 37 cuando la comparamos con la semana 36, y de ahí también la disminución que hemos tenido en la presentación tanto de los casos confirmados como de los casos estimados que lo vamos a ver a continuación. Continúa en 38% el porcentaje de positividad para la semana 37, que es la última graficada, con lo cual a su vez continúa la tendencia descendente que vemos desde la semana 30 que se ha producido en este porcentaje de positividad, que de manera también un poco indirecta nos devela que tanta circulación hay en la comunidad del virus SARS-CoV-2. Veamos la siguiente
diapositiva, aquí precisamente los casos estimados, que viene a ser la curva de color azul claro superior, en donde vemos esta caída importante que se sigue manteniendo como tal entre la semana 36-37, con ahora un menos 20%. Está de hecho prácticamente a la misma altura que los casos recuperados, que también veíamos ya desde hace algunos días han superado el 500,000 de casos de personas que se han recuperado, que han sanado de la enfermedad. Por lo tanto, nuestra epidemia activa, que es el porcentaje de casos activos estimados, es de solo el 4%, representada por 31.961 personas. Veamos la siguiente diapositiva, ocupación y disponibilidad hospitalaria. Ya hemos visto que en los últimos días el movimiento en este tipo de información es poca, sin embargo siempre manteniendo la tendencia a el descendente que presentan en cada una de las entidades federativas, al menos 46% de disponibilidad en el estado que es Nayarit, que más ocupación tiene, pero tenemos disponibilidades tan altas como de 95-94%, por ejemplo en Chiapas y en Campeche. Situación similar, si vemos la siguiente diapositiva, en las camas con ventilador, que son para los pacientes más críticos, 25% estarían ocupadas a nivel nacional y al menos 55% de disponibilidad de este tipo de camas, con también disponibilidades tan altas que llegan a un 96%, por lo tanto una muy buena capacidad de las entidades para responder ante un posible incremento de pacientes graves que requieran este tipo de servicios. Sería la autorización para esta noche. Muchas gracias, doctor Alumía. Doctor Ernesto Ramírez, por favor. Sí, bien, buenas tardes, buenas noches tengan todos. Muchísimas gracias por esta invitación para presentar esta serie de datos, que es el esfuerzo de mucha gente que está trabajando tanto en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos como en diferentes instituciones. Quisiera presentar una serie de datos que tienen que ver con secuenciación genética, secuenciación en este caso genómica, del virus SARS-CoV-2, que es el responsable de la pandemia de COVID-19. Quisiera comenzar introduciendo un poco para poder hablar homogéneamente de este tema que es la secuenciación. Y antes que nada quisiera presentarles este esquema. Este es un esquema de un coronavirus, específicamente es una representación esquemática donde si pudiéramos tener este virus y partirlo por la mitad, en el interior tendríamos el material genético, en este caso tendríamos el núcleo de este virus. Este material genético está conformado por una cadena de ácido nucleico que se llama RNA. Esta cadena de ácido nucleico, si la pudiéramos organizar en eslabones, como decía muy bien el doctor López-Gatell hace un par de semanas, que nosotros le denominamos ácidos nucleicos, en este caso vamos a denominarle letras, para hablar todos en un mismo contexto. Entonces, si nosotros podemos acomodar estas letras a lo largo de esta cadena, formando estos eslabones, tenemos una secuencia genética. En este caso, coronavirus está conformado por 29,000 letras, 29,000 nucleótidos que conforman este material genético. Y bueno, ¿para qué nos interesa o para qué queremos conocer este material genético? Les voy a presentar 5 utilidades de para qué nos sirve secuenciar el material genético de cualquier organismo, de algún virus, de alguna bacteria, algún parásito. En este caso nos sirve para buscar alguna identidad, así como los individuos se relacionan entre sí y de acuerdo a sus identidades genealógicas los podemos acomodar en un árbol genealógico. De la misma manera los organismos y en este caso los virus pueden a partir de este material genético, de esta secuencia de letras, acomodarse en un árbol, en este caso se llama árbol filogenético, y podemos encontrar algunas similitudes o algunas diferencias entre estos organismos. Principalmente hablaremos en este caso de los virus. Y esto que nos dice que de acuerdo a esas características genéticas, a esta secuencia, se pueden agrupar en diferentes, en este caso van a ser clados o en este les llamaremos grupos. ¿Okay? Esa es una de las utilidades que tenemos para poder secuenciar. Otra
falta, que es motivo de alguna de las preguntas en estas sesiones, es conocer si esta secuencia de letras tiene algún cambio. En este caso le llamaremos mutación o le llamaremos marcador molecular. Y como ejemplo quiero citar lo que nos ha ocurrido, lo que nos ocurrió durante la pandemia 2009 con influenza. Influenza H1N1 tiene al igual que el coronavirus, tiene una secuencia genética. Basta un cambio de una letra, en este caso me centro en la diapositiva, solamente el cambio de una letra de toda esta secuencia, el cambio de una C por una T en la secuencia del virus, para que este virus se convierta en resistente a algún medicamento. En este caso, a los Eltamivir, al Tamiflu que se vende en las farmacias. Estos cambios, estos marcadores genéticos son propios de estos virus y se van presentando conforme las infecciones van concurriendo. Otra manera de poder utilizar este material genético es, muchos científicos ocupan este material genético para poder hacer la elaboración de vacunas. De acuerdo a esta información genética, estos fondos genéticos que se conocen son los que se ocupan para poder hacer las vacunas que pueden ser útiles para cualquier evento infeccioso. Tal es el caso de la vacuna de influenza. Nosotros como institución y como país contribuimos a la Organización Mundial de la Salud con la secuencia de, por ejemplo, del virus de influenza. Año con año entregamos la secuencia de los virus que circulan, y con base a los virus que circulan en nuestro país es cómo se van elaborando las vacunas de influenza. De otra forma, podemos ocupar esta serie de letras para predecir estructuras. Por ejemplo, ahora está actualmente muy utilizado las herramientas bioinformáticas para poder hacer estructuras tridimensionales de las proteínas y poder predecir si están presentes o no algunas zonas o regiones específicas del virus que puedan o no cambiar y alterar o no la biología de estos organismos. Y voy a pasar a la quinta utilidad. ¿Me das la siguiente, por favor? Que si conocemos la secuencia de este material genético, entonces podemos llevar a cabo el desarrollo de diferentes técnicas o metodologías moleculares. Tal es el caso del diagnóstico que actualmente tenemos. Y esto es debido a que desde diciembre de 2019, en Wuhan, en China, se conocía ya la presencia de este virus, y fue exactamente el 5 de enero cuando científicos de este país ya podían haber obtenido la secuencia de este microorganismo que es SARS-CoV-2. En aquel entonces le llamaban beta coronavirus humano, ahora se le llama SARS-CoV-2. Y bueno, esta secuencia quedó disponible y pública a partir del 12 de enero. Se colocan en depósitos públicos. En este caso es una plataforma que se llama GISAID. En esa plataforma se suben las secuencias, y una vez que están disponibles, cualquier persona del ámbito científico puede hacer uso de esta información genética. Tal fue el caso de la Universidad de Charité, donde se desarrolló el primer método diagnóstico, que fue el conocido como Protocolo de Berlín, que se estableció prácticamente por todo el mundo este diagnóstico a partir de ya la secuencia conocida. Nosotros en la institución, a partir de esta misma secuencia ya conocida y compartida por los chinos, desarrollamos un diagnóstico inicialmente y lo tuvimos listo desde el 17 de enero ya en la institución para poder contribuir al diagnóstico molecular de este virus ya para nuestro país. Así como nos preparamos como institución para poder llevar a cabo el desarrollo de estos métodos de diagnóstico, también nos empezamos a preparar para que en cuanto llegara la primera cepa y se introdujera la primera cepa a nuestro país, tuviéramos la capacidad para poder obtener la secuencia, así como lo hicieron los chinos, tener nosotros la misma capacidad. ¿Me das la siguiente, por favor? De tal forma que nos organizamos diferentes institutos, incluyendo el INDRE, como el INER, Nutrición, la UNAM, el IMSS. Nos juntamos diferentes personas para poder llevar a cabo una estrategia de cuando llegara el primer virus, cómo poder secuenciarlo.
cuestiones técnicas y cuestiones completamente de laboratorio. Hicimos un par de pilotos para poder obtener la secuencia, y justamente el día 27 de febrero, que fue cuando ingresó la primera muestra, nosotros ya estábamos listos en el laboratorio para tanto hacer el diagnóstico molecular y al mismo tiempo empezar a establecer la obtención del genoma. Entonces fue cuando en poco más de 4 días aproximadamente obtuvimos la secuencia de este primer aislamiento, de esta primera cepa viral que se introdujo en nuestro país. Al igual que los científicos chinos, tenemos la obligación de compartir esta secuencia, y de inmediato la depositamos en el mismo sitio donde se depositan todas las secuencias, que es el GISAID. Desde ese entonces, desde el 1 de marzo, está disponible esta secuencia en esta base de datos. Y bueno, retomando un poco la parte introductoria que les hablaba de las asociaciones filogenéticas y de estos árboles filogenéticos, ¿me das la siguiente, por favor? Hicimos un primer análisis para corroborar de dónde provenía esta secuencia, a quién se parecía. Y por medio de estas asociaciones filogenéticas nos dimos cuenta que aquí en esta parte está ubicada la secuencia del 27 de febrero de México, y se agrupaba específicamente con secuencias europeas, principalmente con secuencias provenientes de Italia. Entonces, si nosotros hacemos una remembranza de los datos clínicos del paciente que había viajado a Italia y conocemos la secuencia y hacemos un análisis filogenético, se agrupa, entonces esto nos hace sentido. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que nuestra primera introducción no venía de China como todo el mundo creíamos, ¿no? Realmente la primera introducción vino de un viaje, de una introducción de Italia, de un paciente de Italia a nuestro país. Para esto nos sirve la secuenciación de esos nucleicos. Si me das la siguiente, por favor. Fue entonces cuando nos dimos a la tarea de ver cómo fue esa introducción, y nos damos cuenta que de China la cepa primero hizo una escala en Europa, principalmente en países como Holanda, Italia, España. Ahí se empezó a dispersar este virus y posteriormente ingresó a nuestro país. ¿Okay? Esta fue la primera introducción. Si me das la siguiente. Fue entonces cuando nos empezamos a organizar diferentes institutos y dijimos, bueno, si ya se introdujo la primera, si me das la siguiente, por favor. Ahora vamos a ver cómo podemos ver de dónde o de qué lugares pudieran estar introduciéndose más cepas. Y fue durante los primeros 15 días de la pandemia, fue en esta región, en los primeros, del 27 de febrero al 15 de marzo, lo que hicimos fue colectar las muestras que tuviéramos disponibles en ese momento, con unos valores de carga viral adecuados para obtener la secuencia. Obtuvimos de 33 muestras que seleccionamos, obtuvimos la secuencia de 17 genomas. Y con eso fue suficiente para darnos cuenta que estábamos teniendo 2 vías de introducción a nuestro país, no solo por Europa, era por Europa y también por Estados Unidos. Y esto es tanto por los datos clínicos como por las asociaciones filogenéticas que les he venido comentando con estos árboles que se realizan. Si me das la siguiente, por favor. Fue entonces que hicimos el mismo mapa para esquematizar cómo eran nuestras introducciones. Podían ser que las personas pudieran bajar de China a Estados Unidos y después de Estados Unidos a México. Puede ser que pudieran volar directamente a México, o pudiéramos tener una introducción a partir de Europa. Y lo más importante es que una vez que llegaran aquí, todos estos pacientes, estos 17 pacientes que fueron estudiados, 15 de ellos, ingresaron inicialmente al Distrito Federal, a Ciudad de México, y de ahí se fueron algunos a sus lugares de origen. Entraron vía aeropuerto y se fueron a sus lugares de origen. Si me das la siguiente, por favor. Más o menos una representación esquemática es esta. Algunas introducciones llegaron por Estados Unidos y se pasaron a otros estados de la República, y de Europa a la Ciudad de México, y de ahí se fueron a algunos otros lugares de la República. Esta es una dispersión normal y natural del virus que la vamos siguiendo y la vamos observando, cómo se va dispersando a través de nuestros estados de la República. Bueno, una vez que vimos ya las introducciones, fue ahora entonces que empezamos a ver, junto con algunos otros ya países, empezar a montar algunas estrategias de vigilancia genómica o de vigilancia genética. Fue entonces, me das la siguiente, que empezamos a observar
cómo se podría comportar este virus. Entonces, empezamos a hacer una cosa que se llama vigilancia genómica. ¿Qué cepas, qué linajes, qué clados, qué está circulando en nuestro país o qué se está presentando en nuestro país? Fue entonces que a través también de un proyecto que estamos con la Organización Panamericana de la Salud en las Américas, empezamos a tratar de realizar esta vigilancia genómica. Para poder hablar un poquito de esta vigilancia genómica, ¿me das la siguiente, por favor? Les voy a presentar un par de gráficos solamente para contextualizar la nomenclatura y hablar un poco homogéneamente entre nosotros. Actualmente hay una clasificación de tipos de virus, todos coronavirus, todos SARS-CoV-2, de dos tipos. Hay una que se llama nomenclatura en clados y otra que es nomenclatura en linajes. La nomenclatura en clados, actualmente hay 6 clados circulando en todo el mundo. En cambio, la nomenclatura en linajes es un poco más compleja porque es un poco más fina. Intervienen muchos cambios nucleotídicos, muchos cambios de letras para poder darnos esta nomenclatura. De tal forma que, por ejemplo, acá hay 5 clados y acá solamente de un linaje se dividen en el linaje B, linaje B.1, linaje B.1.1, linaje B.1.1.1, etcétera. Entonces tenemos una gran cantidad de linajes. No quisiera que esto nos causara confusión y por lo tanto vamos a dedicarnos un poquito más a trabajarlos a nivel de clados, que para facilidad le llamaremos ahora grupos. ¿Ok? Entonces, si me das la siguiente, por favor. ¿Qué fue lo que hicimos entonces? Fue recuperar estas 17 primeras secuencias donde está incluida la primera introducción, empezar a secuenciar genomas de diferentes lugares de nuestra república, de diferentes estados. Llevamos un total de 70. Algunas otras instituciones como el INMEGEN, que incluso ya secuenció y están sus secuencias depositadas en el banco de genes de manera libre, y incluso el estado de San Diego en Estados Unidos está haciendo secuencias de algunas cepas mexicanas, ¿no? Y últimamente, justamente hoy terminamos por analizar las últimas 70 secuencias en un estudio que tenemos de revisar si las mutaciones tienen algo que ver con las comorbilidades. Un estudio que estamos en este momento analizando y realizando, y bueno, en cuanto tengamos datos específicos de la relación que hay entre las mutaciones y las comorbilidades de las cepas mexicanas, con gusto les haremos llegar estas informaciones. Ahorita les hablaré de la distribución de los diferentes clados. Bueno, nuestro universo entonces fue conformado por 217 secuencias de genomas completos de estos virus. De estas están disponibles en la página de GSAID, que es esta. Tenemos disponibles 123, el resto en esta semana estarán disponibles porque las tenemos que estar subiendo o depositando en esta plataforma pública. Si me das la siguiente, por favor. Y bueno, les he estado hablando de árboles filogenéticos, etcétera. Y esta es la distribución de todas los puntos rojos son nuestras secuencias, las secuencias de México, y los puntos grises son las secuencias del resto del mundo, muchas de ellas. Simplemente quiero resumir que existen 1, 2, 3, 4 y el de abajo 5 grupos diferentes circulando en nuestro país o presentándose en nuestro país. ¿Ok? Para hacer esto un poquito más esquemático, ¿me das la siguiente, por favor? Trataré de representarlo en una tabla y ponerle un color específico a cada una de estas especies diferentes de virus. Todas son SARS-CoV-2. Y como nos damos cuenta, los 2 primeros colores, que son los grupos S y L, fueron los primeros grupos que empezaron a circular incluso en China y en algunas partes de Europa. Pero de estos grupos, pocos se han presentado en nuestro país y se presentaron muy al inicio de la pandemia. Posteriormente empezamos a observar los grupos G, GH y GR, y toda la distribución de la nomenclatura de los linajes está abajo, para que vean lo complejo que es llevar a cabo esta nomenclatura y esta distribución. A mí lo que me gustaría que nos quedáramos un poquito con esto es que tenemos más colores azules que amarillos y verdes de este lado. Ok, eso lo vamos a ver ahorita, por favor, me das la siguiente. Ya un poco más con los números cerrados, tenemos de estos 5 grupos que están presentes en nuestro país, el que más se presenta es el grupo G. Perdón, si me das la anterior, por favor. Olvidé mencionar que tenemos cubierto prácticamente
todos los estados de la República, cuando menos con un par de secuencias de cada uno de estos estados. Lo que quisimos es ver cómo se empezaban a presentar o a distribuir en el país. Omití decir esto, perdón. Están prácticamente todos los estados de la República. Acá están. Hemos encontrado estos 5 grupos y hemos encontrado al interior de estos grupos cerca de 17 linajes. De estos de los famosos pangolines, que es B.1, .2 y .19, etcétera. Si me das la siguiente, por favor, ahora sí. Y ya esquematizando todo esto en resumen, podemos observar que el principal grupo que está circulando en nuestro país son estos que son G, GH y GR. Principalmente son los que están circulando mayormente en nuestro país. Y esto coincide específicamente con lo que también circula en Estados Unidos y con lo que también circula en las Américas, en todo lo que es Sur, Centro y Sudamérica. Hay algunos ya reportes de algunos países como Panamá, como Chile, como Brasil, que están trabajando también fuertemente en la distribución de estos grupos y han reportado justamente la circulación de estos grupos. Y como les mencionaba, los encontramos todos al principio en marzo, pero conforme ha avanzado la pandemia, solamente hemos encontrado prácticamente al final estos 5 clados, estos 3 grupos, que es G, GH y GR. Si me das la siguiente, por favor. Esquematizando esa gráfica que les puse de distribución de todos estos clados o grupos, que está aquí de México, si colocamos esta misma gráfica para cada uno de los países, esta es una gráfica que se obtiene de la plataforma GSAID, donde todo mundo deposita sus secuencias de ácidos nucleicos, podemos observar una cosa muy interesante. Primero, que nuestra gráfica se parece mucho a las gráficas que están circulando o que están presentes en América y en Europa. Si se dan cuenta, en Europa está pintadito de azul. América está pintado de azul, a diferencia de Asia, donde en Asia estamos todavía con los grupos que se presentaron muy al inicio de la pandemia. Si se dan cuenta, están más pintados de amarillo y de rojo. ¿Ok? Entonces, esto coincide con lo que están encontrando otros investigadores tanto en Sudamérica como en el norte de este continente. Si me das la siguiente, por favor. Solamente para demostrarles cómo fue la distribución de estos grupos que encontramos en nuestro país, y prácticamente el país está pintado como entre azul y moradito, ¿no? Aquí me gustaría destacar una cosa muy importante, que esto tiene que fortalecerse con un análisis más robusto, con muchas más secuencias, pero empezamos a observar un poco, por ejemplo, la distribución en el sur de nuestro país, por donde está más o menos Veracruz, Puebla, Tlaxcala. Empezamos a observar la circulación de uno de estos grupos. Entonces, así es como empezamos a analizar estas secuencias y nos sirve para observar estas distribuciones a nivel nacional. Si me das la siguiente, por favor. Ya para terminar y comentar con ustedes qué hemos concluido. Primero, que no solo obtuvimos la primera secuencia y fue algo que pudimos compartir, sino también como conclusión podemos decir que tanto en el instituto como en otros institutos tenemos las capacidades para poder llevar a cabo la obtención de estas secuencias, de estos genomas. Como ya les comenté en resumen, tenemos la presencia de 5 grupos y 17 linajes en nuestro país. Los grupos S y L, que son más los grupos asiáticos, solo se presentaron prácticamente al inicio de la pandemia y ya no se han presentado, o se han presentado de una manera muy poquita en nuestro país. También tenemos, como les mencioné, predomina los grupos G, GH y GR, que esto coincide con lo que vimos en los gráficos, que coincide con lo que se presenta en América y en Europa, y la presencia de estos linajes mayormente en América, que son estos B.1 y bueno, todos los que están aquí. Y bueno, una de las conclusiones también muy importantes es que este tipo de datos es una aportación que estamos haciendo no solo para nuestro país, estamos aportando información de calidad a nivel internacional, a nivel mundial, porque todas estas secuencias que quedan depositadas en fuentes públicas son consultadas por diferentes investigadores y ellos pueden hacer sus estudios y sus análisis y empezar a observar cómo ocurren estas dispersiones y cómo ocurren este movimiento de estas cepas, de estos clados.
Quisiera comentarles, ya para concluir, que estamos trabajando fuertemente con los institutos que les mencioné al principio. Como les mencionaba, tenemos 70 genomas ya ensamblados y estamos viendo si existiera alguna relación entre la severidad, que déjenme comentarles que a nivel internacional hasta el momento no se ha reportado que exista una mutación o algún marcador molecular que esté asociado con severidad, ¿cierto? No se ha logrado demostrar eso. Sin embargo, bueno, nosotros también tenemos que presentar lo que ocurre en México y hasta el momento hemos encontrado que no estamos viendo. Sin embargo, este resultado lo tendremos posteriormente también. Estamos viendo qué ocurre en Estados Unidos, entonces estamos tratando de trabajar con la gente de San Diego para hacer un proyecto y empezar a conocer qué es lo que está ocurriendo en la frontera, no solo la frontera San Diego, California, Baja California, sino toda la frontera para ver cómo es el flujo y cómo es la migración de este intercambio de grupos de este virus que están circulando. Tenemos un proyecto ya está arrancado este proyecto y queremos secuenciar no los 200 genomas que tenemos, sino queremos secuenciar 1000 genomas para tener un análisis más robusto y tener una mejor claridad de qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. Y finalmente, así como queremos vigilar la frontera norte con San Diego, con la Organización Panamericana de la Salud queremos vigilar la frontera sur. ¿Por qué? Porque si recuerdan, las introducciones son vía Estados Unidos y vía Europa. No sabemos todavía si tenemos introducciones vía Sudamérica. Entonces, ese estudio también lo queremos y lo estamos estableciendo con la parte de la frontera sur, con la Organización Panamericana de la Salud. Si me da la siguiente, y bueno, agradecer a todas las instituciones participantes. Tengo el honor y el privilegio de representar prácticamente a todos ellos, el INMEGEN, el INER, Nutrición, la UNAM, el INS, nuestro bendito INDRE y nuestra Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública que conforma esta gran célula de científicos y investigadores que ellos son los que nos proveen el material, las muestras y el material genético para poder hacer estos análisis, ¿no? Un agradecimiento a la unidad que tan gustosamente me ha tocado dirigir en estos últimos años y bueno, unas pequeñas fotografías de la cantidad de personas que están trabajando no solo en la caracterización genética, sino en el diagnóstico, en buscar evaluaciones técnicas de los estuches comerciales que están. Hay muchas personas que están trabajando atrás de esto. Y bueno, pues mi agradecimiento para todos ellos y para el doctor Gatell y para el doctor Lomina por la invitación a esta ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ernesto Ramírez. Pues esto era lo que les queríamos mostrar. Efectivamente, ya me acordé que fue Arturo Contreras de Pie de Página y Daniela Pastrana quienes preguntaron esto. Y la pregunta en el momento fue exactamente esta. Había salido una noticia sobre un virus que circulaba en Bérgamo, Italia, y que se había presentado una mutación y se atribuía en medios de comunicación a una posible mayor virulencia, es decir, la capacidad de causar enfermedad grave. La respuesta nos la acaba de dar el doctor Ernesto Ramírez, la teníamos ya porque hacemos estos análisis con este magnífico equipo de científicas y científicos que trabajan en el INDRE, trabajan en las otras instituciones públicas que fueron mencionadas, a quien también les mando todos mis saludos y respetos a nombre del doctor Alcocer, nuestro secretario, y de todo el equipo de la Secretaría de Salud. Sentimos un gran orgullo por esta comunidad científica que trabaja en las instituciones académicas y de investigación públicas y también en nuestras instituciones de salud, incluyendo desde luego nuestro INDRE, que es una institución de la que nos sentimos muy orgullosos, y también la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública. Esta está conformada por los 31 laboratorios estatales de salud pública, el laboratorio de la Ciudad de México, que no es formalmente un laboratorio estatal de salud pública, pero tiene varias competencias técnicas muy sobresalientes y es parte de nuestra Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública. Vamos a dar lugar a preguntas. Empecemos aquí con Héctor García, Demián, Liliana Noble, Juan Carlos.
Subsecretario, buenas noches. Héctor García de Diario Basta y Grupo Cantón. Rápidamente, sabemos que el 30 de este mes usted comparece ante la Cámara de Diputados y queremos saber cómo va a enfrentar a ellos, porque pues seguro que va a ser duramente cuestionado. Y la otra, el secretario de Educación Pública anunció que posiblemente en unos 15, 20 días los estados de Chiapas y Campeche regresarían a dar clases ya presencialmente. ¿Podría ser esto posible? Muchas gracias. Sobre lo primero, efectivamente, tenemos el privilegio de haber sido convocados por el Senado de la República, varios funcionarios de salud, empezando por nuestro secretario, el doctor Alcocer, también los directores de las instituciones de seguridad social, el IMSS, el ISSSTE y el director de INSABI y un servidor, Hugo López-Gatell. ¿Cómo vamos a presentarnos? Pues con el sentido de responsabilidad que implica el ser servidor público y estar siempre a disposición del Poder Legislativo para ser cuestionados por cualquier inquietud que pudieran tener los representantes directos del pueblo, que son los miembros del Poder Legislativo, y desde luego abiertos a recibir toda clase de preguntas, comentarios, sugerencias, críticas, observaciones. Siempre consideramos que es muy enriquecedor escuchar perspectivas diferentes a la que uno puede tener, y eso construye a las instituciones mexicanas. Eso hace también un sentido de transparencia de cara a la nación. Asumo que las comparecencias serán abiertas al público a través de los medios digitales, y desde luego pues siempre es algo que consideramos muy productivo. Respecto a lo que señaló el maestro Moctezuma Barragán, el secretario de Educación Pública, se refiere a lo siguiente que hemos estado mencionando en días recientes. Ningún recinto escolar se recomienda que abra cuando los semáforos no estén en verde. Esto lo hemos comentado recientemente a pregunta de Héctor García, lo comentamos respecto al estado de Jalisco, pero aplica para todo el país. Como decía, precisamente ese día, hace un par de días, el secretario Moctezuma Barragán ha sido realmente un aliado fundamental de la salud en la respuesta a esta epidemia, porque ha estado sumamente enfocado a verificar que todas las responsabilidades que le corresponden a la Secretaría de Educación Pública se cumplen en favor de la salud y la protección de la salud de todas las trabajadoras y trabajadores del sistema educativo nacional y, por supuesto, de las personas educandas, tanto jóvenes, niños, adultos, etcétera, todo el sistema. Hemos tenido una conversación sumamente fluida, muy productiva además, que creo que nos ha alimentado tanto al sector salud como al sector educativo, y periódicamente nos reunimos a revisar las curvas epidémicas, las proyecciones matemáticas, los escenarios, para identificar cuándo podrían estar las fechas en donde se anticipe una apertura de los recintos escolares. Chiapas y Campeche son los dos estados que pasaron a color amarillo más recientemente, y de acuerdo a las predicciones, probablemente serían los primeros que pasarían a semáforo verde. Como digo siempre, sí y solo sí se mantienen las actividades de desconfinamiento en una forma ordenada. Y estos dos estados, igual que cualquier otro y que cualquier país del mundo, no están exentos del riesgo de un rebrote. Pero si se cumplen todas las condiciones, ojalá que no haya rebrote, que pasen a color verde, y en ese momento es donde se pensaría que pudieran abrirse las clases. Sin embargo, el secretario Moctezuma ya ha emprendido una serie de actividades de preparativos para que en su momento, antes de empezar clases, empiecen una serie de actividades preparatorias que podrían tener lugar ya durante semáforos amarillos en las entidades federativas, para ir acondicionando los recintos físicos y familiarizando al personal educativo con las distintas responsabilidades, tanto en materia educativa como ahora en la seguridad sanitaria de los miembros de la comunidad educativa. Muchas gracias. Liliana Noble, Pulso Saludable, estaba antes Damián, ya me lo salté. Liliana, que ayer no le tocó. ¿Le pasa la palabra a Damián? Damián. Y usted habló en la mañana, Damián.
No, adelante. Bueno, es de hecho Demián Duarte, Pasión por los Negocios, el canal de YouTube de Demián Du10, Política y Rock and Roll Radio, Lobos FM y los que se acumulen. El doctor, en la mañana platicábamos sobre un tema muy en particular que me interesa, y es este asunto de la recomendación que hace la OMS de estudiar quizás posibles, no vacunas, ¿no? Porque sabemos que el proceso de las vacunas es mucho más complejo de desarrollar, pero sí posibles tratamientos, medicamentos que se basen en la medicina tradicional, en la herbolaria, que bueno, usted lo manifestaba en la mañana, México es muy rico en esta tradición, tenemos para tirar para arriba, pues como decimos en el norte, soluciones a este tipo de males. En particular, yo me refería a 18 experiencias o casos de estudio y que incluso muchos están en manos de la COFEPRIS. La pregunta, con el ánimo de redondear lo comentado en la mañana, es ¿qué tan avanzados están? ¿Qué expectativa puede tener, válgame pues, el ciudadano mexicano en particular de encontrar este tipo de soluciones? Y si me permite, se la dirigiría al doctor Alomía, digo para no sobresaturarlo. En mi estado estamos en amarillo y nosotros estamos muy contentos de estar en amarillo, de hecho, pues es mucho más llevadera la vida. Nada más que el secretario de Salud de Sonora, el contador público Enrique Clausen, sigue espantando a la gente con el petate del muerto. Dice que si no dejan de salir y que si siguen haciendo quién sabe qué, nos van a regresar a naranja. Entonces, la pregunta, yo veo las estadísticas que usted muestra, doctora Alomía, que tenemos 20% de ocupación en camas hospitalarias, que tenemos el 11% en camas de COVID, que la velocidad de la pandemia está reduciendo. Vi la estadística que presentó el doctor López-Gatell hoy por la mañana. No es mi ánimo amarrar navajas ni nada más que evidentemente que eso genera confusión en el ciudadano, ¿no? Recibimos un mensaje de aliento por una parte, recibimos un mensaje de desaliento por la otra. ¿A quién le tenemos que hacer caso, no? Gracias. Doctor Alomía, sonorense ilustre. Con mucho gusto, con mucho gusto. No, yo creo, nos ha tocado leer y ver estas declaraciones que hace precisamente a través, lógicamente, del vocero oficial de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora. Me parece que están dentro de un marco que precisamente tiene como principal objetivo la prevención. Como bien comentan, Sonora está en semáforo amarillo. Lo que puede suceder cuando un estado, una localidad está en este tipo de riesgo y por lo tanto hay un incremento de posibilidad en realizar actividades en el espacio público y sobre todo incrementar las actividades sociales, lleva implícito un riesgo que si esto no se realiza de una manera ordenada, paulatina y con todas las medidas de prevención que se deben de llevar a cabo, efectivamente no solo Sonora, sino cualquier estado que está en amarillo puede regresar al naranja o cualquier estado que está en naranja puede regresar al rojo, porque recordemos que precisamente lo que el semáforo de riesgo COVID mide, como su nombre lo dice, es ese riesgo potencial futuro de que se incremente la transmisión. Y esto lógicamente se reflejaría a su vez en que el nivel de riesgo que miden estos 10 indicadores del semáforo incrementen el riesgo y por lo tanto la transmisión. Entonces, a mí me parece más bien, o identifico que el mensaje que da la Secretaría de Salud del Estado de Sonora es: estamos en amarillo, pero por favor comunidad, por favor población, grupos de Sonora, ciudadanos, habitantes del estado y de las diferentes localidades, tomemos esto con mucha precaución. Tomemos esto con mucha precaución, en el sentido de que le recuerda a la población lo que fue hace unos meses estar con los hospitales con alta saturación, con alta demanda de consultas, con las en su momento intervenciones que se tuvieron que llevar a cabo de mantener lógicamente a la población en casa y evitar la circulación en el espacio público. Entonces yo identifico más como un llamado a la población basado en recordarles cómo estuvo el estado hace un tiempo y decir, ya que de manera conjunta todos logramos el amarillo, pues hagámoslo conducente para poder continuar en ese color y más bien en vez de regresar al naranja, como lo comentan, a lo mejor y aspirar en siguientes semanas poder llegar a un verde, ¿verdad? Entonces yo creo que mientras la población de Sonora siga atendiendo las indicaciones, yo creo que es un objetivo que pueden lograr en un futuro cercano. Muy bien. Y sobre la otra pregunta,
Sí, efectivamente, es deseable que se haga investigación en el desarrollo de tratamientos para el COVID-19 o la COVID-19, para el virus SARS-CoV-2. No existe hasta el momento ningún tratamiento específico. En otras epidemias, el proceso de descubrimiento durante la emergencia ha llevado a avances muy significativos. No necesariamente se logra tener ya una solución farmacéutica, es decir, un producto de tratamiento durante el periodo que permanece una epidemia, pero a veces deja como consecuencia positiva descubrimientos que, aunque quedan un poco en fase solo de conocimiento y no de producción, se retoman más adelante. La propia vacuna, una de las candidatas a vacuna, la vacuna de AstraZeneca, es propiedad intelectual de la Universidad de Oxford en primera instancia, y el desarrollo tecnológico de esta vacuna se avanzó durante la epidemia de MERS, que es otro de los coronavirus altamente patógenos, junto con el SARS-1, que afectó de origen también en China en el año 2002-2003, y el MERS estuvo en 2011, y a partir de ahí se hizo desarrollo tecnológico, se quedó un poco estancado porque ya no había un incentivo, desde luego, de mercado o de uso, pero luego ha sido retomada, y parte de la razón por la que ha sido abreviado el proceso entre el descubrimiento y la producción es por esto. Tratamientos puede haber muchos, hay distintos blancos terapéuticos. Usted comentaba en la mañana la inmunomodulación, hay varios productos estos de origen en la herbolaria que tienen un mecanismo de acción de inmunomodulación, es decir, modificar la capacidad de respuesta del sistema inmune, en algunos casos para disminuir el daño inflamatorio, que es muy característico, aunque no exclusivo, del COVID o la COVID, pero es uno de los componentes principales, y en otros casos es la idea de potencializar la respuesta inmune dirigida a neutralizar el virus. No conozco cuál es el estado que guarda los productos que mencionan han sido sometidos a COFEPRIS. Voy a solicitar al titular de COFEPRIS, al doctor Novelo, que sea tan amable de darme un informe sobre cuál es el estado que guardan y cuáles son los elementos que parecieran estar encaminados a una solidez científica necesaria en todos los casos para una potencial autorización sanitaria. Y lo podemos comentar. Gracias. Liliana Noble, Pulso Saludable. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Tengo dos preguntas, a ver si da tiempo para la segunda para usted, doctor Gatell. La primera para su invitado, doctor Ramírez. Estos 5 grupos y 17 linajes se deben de pensar como mutaciones, o cuando ustedes nos hablan de cepas, yo entiendo el virus y en un proceso de mutación fue que cambió o no necesariamente. Esa sería mi pregunta. Y doctor Gatell, pues bueno, Vladimir Putin ya ofreció la vacuna a todos los integrantes de la ONU y a todo el mundo, pero no me queda claro si ya están publicadas estos resultados de seguridad y eficacia de la vacuna, que parece ser muy prometedora, pero hasta no creer. Gracias. Gracias. Doctor, por favor. Muchas gracias. Efectivamente, la distribución o la forma en cómo se agrupan estos clados en estos 5 grupos y 17 linajes es debida a cambios en esa secuencia nucleotídica, cambios en alguna de sus letras, en alguno de sus nucleótidos, y esto va haciendo que el virus vaya cambiando constantemente. Un ejemplo tal es una mutación muy específica que últimamente se ha estado platicando mucho de ella, que es la mutación en la posición 614 de la proteína de la espícula del virus. Esa mutación hace que se hagan 2 grandes grupos, por ejemplo, que se pongan los grupos L y S de una parte y los grupos G, GH y GR de otro lugar. Entonces, estas mutaciones van haciendo que los grupos se vayan distribuyendo o agrupando de diferente manera, específicamente por cambios en la secuencia nucleotídica. Justo esa es la razón de ser de la presencia de estos grupos. Muchas gracias, doctor Ramírez. Sobre la vacuna rusa, Sputnik V o Sputnik 5, qué bueno que me lo pregunta. Hace unos días, el jueves pasado, que comenté que tuvimos una reunión con el laboratorio
mexicano Landsteiner, quien se ha asociado con el gobierno ruso para potencialmente ser quien comercialice o distribuya la vacuna. Vi una serie de reacciones en redes sociales un tanto inquietantes en la medida en que estaban, como suele ser con la infodemia, no amparados en realidad y distorsionaban cosas que hemos dicho. Algunos, interesantemente, decían, ya aceptaron la vacuna rusa. Recibimos incluso correos electrónicos anónimos diciendo, cuidado, no vayan a aceptar la vacuna rusa. Y otros decían al revés, que días previos que estábamos vetando la vacuna rusa. Es importante que la población visualice que aquí no se trata de deseos o preferencias o caprichos y que se vete o se acepte anticipadamente ningún producto, sea de cualquier país del mundo, sea de cualquier fabricante del mundo. No funciona así el proceso de regulación sanitaria y tampoco las políticas públicas en donde se definen los candidatos deseables de vacunas. La manera en que funciona es... tenemos varios comités que hemos platicado aquí. Hay un grupo general de coordinación sobre la evaluación de la vacuna y este grupo obviamente lo dirige el secretario de Salud y me ha encomendado a mí coordinar los distintos subgrupos de trabajo. Tenemos un comité científico, un comité técnico que ha integrado CONACYT, y agradecemos a la doctora Álvarez Builla, en el que participan personas especialistas en virología, inmunología, biología molecular, medicina clínica, infectología, vacunología específicamente, como una de las subdivisiones o subramas de especialidad de la infectología, etcétera. El propósito de ese comité es tener un reconocimiento del avance en la evidencia científica de los distintos productos candidato. Aquí aprovecho para responder de manera puntual. Este grupo ha identificado que aún no están disponibles al público, desde luego el público especializado, informes sobre los resultados de ensayos clínicos fase 3 de la vacuna Sputnik. No conocemos que estén publicados en una revista científica revisada por pares, arbitrada, etcétera. Hasta ahorita el único elemento que hay de esta vacuna es los resultados del estudio fase 2, que fueron publicados el 4 de septiembre en la revista Lancet, una revista muy competente, muy prestigiada, y están publicados los resultados, pero los de fase 3 no, que es donde tendríamos un mejor reconocimiento sobre la eficacia y otras dimensiones de la seguridad. El otro grupo que tenemos es el grupo técnico asesor del Programa Nacional de Inmunizaciones. En este participan también personas expertas, no solamente en estas ramas de las ciencias de la salud y las ciencias en general, sino personas familiarizadas con la ética, con la economía de la salud y con otras dimensiones de la actividad social o sociológica. Y el propósito de ese otro comité es asesorar al Programa Nacional de Inmunizaciones sobre el diseño del mecanismo de inmunización o el esquema de inmunización, la logística, las condiciones de operación, las necesidades que tendría la inmunización contra COVID. Estos dos grupos además participan conjuntamente en el grupo mayor, en el que también están involucradas la Secretaría de Economía, por supuesto la Secretaría de Relaciones Exteriores, el IMSS, el Consejo General de Salubridad, el Instituto Nacional de Salud Pública, etcétera. Y todo este grupo está formulando el plan general de la vacunación contra COVID. Y por ahí hay algunas también inquietudes sociales que se preguntan ¿dónde está el plan? El plan está en construcción. ¿Por qué no está terminado? Porque no existen en el mundo entero resultados de los ensayos clínicos fase 3. Conózcase claramente esto, que hoy, 22 de septiembre, ningún producto candidato a hacer una vacuna COVID ha presentado resultados sobre los ensayos clínicos de la fase de investigación clínica 3. Esto es indispensable, no solamente para proceder a la evaluación del registro sanitario. Ahí hay otro comité, el Comité de Moléculas Nuevas, que asesora a la Comisión de Autorización Sanitaria de COFEPRIS y en su momento revisará el expediente que presente el proveedor, candidato o titular de la patente
de las distintas vacunas. Pero el plan lo arrancamos hace más de 3 meses para diseñar, y hasta el momento solo con base en escenarios hipotéticos, cuáles podrían ser los esquemas de vacunación, la logística, la operación, las necesidades, los blancos de prevención. Habíamos comentado también que puede haber múltiples blancos de prevención: evitar la infección, evitar la enfermedad grave, evitar la transmisión, evitar la muerte, etcétera. Entonces, todo esto está en proceso. Conforme va surgiendo la evidencia científica, se van incorporando los elementos de certidumbre y, en su momento, con antelación suficiente a la posibilidad de tener la vacuna, el propio comité trabaja para obtener de manera lo más pronto posible la vacuna entre los distintos candidatos. Como se comentó, lo comentó el canciller esta mañana, México se adhirió al mecanismo colaborativo de la Organización Mundial de la Salud, COVAX, y de ahí vamos a tener una parte importante de nuestra dotación de vacunas, y otra posiblemente vendrá de las negociaciones directas con los posibles candidatos, y estamos hablando todo el espectro. Gracias. Los resultados de la fase 3 describen los usos que se debe dar a la vacuna, y por eso también no se puede armar un plan si no sabes a quién se lo vas a poner. Correcto, justamente. En la fase 1 ya habíamos dicho, generalmente son estudios pequeños, 10, 15, 20, 30 personas. En forma extraordinaria, como pasó con la vacuna de AstraZeneca, se hace un estudio muy grande, con 1,077 sujetos en ese estudio de fase 1. Es inusual, y eso es una virtud importante en términos de robustez científica, pero generalmente son menos de 100 sujetos en fase 1. El objetivo fundamental es seguridad y mecanismos, principios activos o mecanismos de respuesta. En fase 2 son unos pocos centenares de personas, nuevamente seguridad y también eficacia, ya con indicadores más cercanos a la protección directa, por ejemplo, la generación de anticuerpos, la respuesta inmune celular a través de distintos marcadores, etcétera. Y la fase 3 generalmente son ensayos de 10,000, 20,000, 30,000 personas, nuevamente seguridad y además eficacia, ya con el blanco de prevención, es decir, el objetivo de prevención más directo. Por ejemplo, evitar infección, o evitar enfermedad, o evitar enfermedad grave, o evitar la muerte, o evitar transmisión. Y dependiendo del diseño del estudio es que se pueden responder estas preguntas. Generalmente en los estudios iniciales de fase 3 se reclutan a personas siempre voluntarias, pero que son saludables, y no se tiene un reconocimiento tan detallado de la respuesta inmune en subpoblaciones, por ejemplo, personas con inmunosupresión o personas en distintos espectros de la edad, etcétera. De modo que el uso exacto se va definiendo primero con escenarios hipotéticos, se hacen supuestos de cómo podría funcionar la vacuna, y con eso se empiezan a hacer diseños prototipo del esquema de vacunación. Eso ya lo hemos estado trabajando, no lo vamos a hacer público, que quede claro. ¿Por qué razón? Porque son escenarios hipotéticos. Conforme se vaya conociendo ya con certidumbre cómo funciona la vacuna 1, la vacuna 2, la vacuna 3, y vayamos seleccionando los candidatos más apropiados, entonces sí, ya implantaremos el diseño del esquema de vacunación, la logística, la operación, y haremos público cuáles son los esquemas de vacunación candidato. Muchas gracias, aquí terminamos, 20 horas con 7 minutos, y muchas gracias por sus preguntas. Nos vemos mañana miércoles. Gracias. Gracias, doctor Ramírez. Gracias.